Fíjense, esta sí, yo no me lo sabía, ¿eh? Yo nomás me sabía que era el puente de Winston para las termorresistencias. Yo solo conocí este método, que fue el que dimos nosotros. Pero hay unos circuitos, el 1B41 que estuve investigando, y sí, sí es cierto, me sirve para medir la temperatura con las termorresistencias. Entonces ya hay circuitos integrados para que realizan la función del puente y ya te permiten acondicionar la señal. Está extraño, fíjense que yo no. Bueno, es que en la escuela siempre te enseñan lo básico, ¿no? Y pues el único que me sabía era ese del 1B41, ese datasheet de Analog. Lo buscamos para ver de qué se trata. O sea, ya hay integrados para esas termorresistencias. Bueno, ahorita lo buscamos. Está muy bueno este librito. O sea, si tienen tiempo, chavos, la verdad sí, échale ahí una leída. Y la verdad les va a sacar de bastantes apuros. Los otros de instrumentación que tengo, o que he leído, pues sí nos hablan un poquito de esto, pero pues no tan a profundidad. Luego nos habla acerca de los termistores, que fueron los primeritos que vimos, que era el PTC y el NTC. Aquí comparan el NTC y el PTC. Yo creo que incluso para después apuntes que pueda hacer más adelante, creo que voy a utilizar bastante este libro. Está muy completo. Me gustó porque en los otros libros tengo que andarle rebuscando un montón de cosas y aquí ya me viene todo. Aquí vienen las características, la ecuación. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Que yo les dije que aquí es R a una temperatura de ambiente, de E, esta beta, y yo les dije que el modelo era de tipo exponencial, y eso pues nos daba para el NTC, que era una relación no lineal. Estos valores, que son de esta curva, está bastante bien este libro. Viene aquí igual los cálculos. Y bueno, imagínate, Julio, aventarte un cálculo con esta ecuación. Bueno, pues para eso ya tenemos matemática, ¿no? Calculadoras. Yo, por ejemplo, en la materia de electrónica potencia, yo, por ejemplo, cuando quería calcular un ángulo y demás, pues ya lo metí al Wolfram y ya que me diera el resultado, ¿no? Es lo más sano. Sí, porque no te pones a hacer despejes, ¿no? Ni métodos. Bueno, tal vez programar el método numérico y ya, o sea, lo dejas más 20 iteraciones, ¿no? Y aquí ya te da esos parámetros de aproximación. Esto es lo que decía Lalo. ¿Estás aquí, Lalo? Eduardo, ese muchacho, creo que se desconectó, Creo ¿no? que no, profe. ¿No está Lalo? No ha entrado ese Lalo. Ok, hola Sandra. Sí, este es del NTC. Sí, y venía con esta aproximación. Esta es una curva. Fíjense, de este modelo tan rudo que tienen aquí, que son las ecuaciones de Steinhardt y Hart. ¿Se acuerdan que en las presentaciones yo les hablé del modelo beta, que fue el que vimos? Ay, ¿dónde están las presentaciones? Ahora, espérenme un minutito. Para los NTCs.
Yo les dije que había el modelo beta, que fue este que tenemos acá. Este es el modelo beta. Pero hay una aproximación mucho mejor, que es a partir del modelo de Steinhardt y Hart, que es esta expresión. Entonces, ahí tienen que resolver esta expresión y tienen que calcular A, B y C. Entonces, ahí realizando cierto tipo de mediciones, pues te da esta expresión. Y esta es su aproximación a un polinomio de grado 3, pero pues hacen un cambio de variable con un logaritmo y obtienen errores pues de casi nada, ¿no? O sea, tienen una aproximación de este error. O sea, imagínate tener una temperatura con una aproximación de ese error. No, hombre, pues ya. Puedes hacer paletas a, no sé, yo quiero 4.875 grados centígrados. Pues lo cumples. Es un error muy pequeño. Bastante. Obviamente que utilizas esta ecuación que está aquí arriba y resolverla. No, pues paso, ¿no? Esto es en el NTC. Fíjense, esta es la curva característica. Sí, es un polinomio de grado 3. Aquí viene lo del PTC, que es la otra termoresistencia que también vimos. Aquí vienen las curvas. Cómo linealizar el termistor. Esto es lo que más importante nos debe de caracterizar en la ingeniería. Porque pues el efecto físico pues está muy padre, pero pues imagínate que vas a trabajar en una industria y te dicen, ¿sabes qué, Inge? Pues tiene que linealizar este sensor. Pues híjole, ¿cómo le hago, no? Aquí lo hacen pues conectando en paralelo una resistencia. Este método pues, es muy conocido, creo que es de los más. Y aquí lo que se hace es revisar la derivada o esos cambios de temperatura. Entonces, de tener una curva así, pues vas a linealizar de esta forma. Como el comportamiento de esta resistencia es no lineal, pues colocas una resistencia en paralelo que el modelo es lineal. No lineal con lineal, pues gana la lineal. Entonces, de tener una curva así como esta, pues vas a tener una curva lineal. Win, esta es la que gana, esta pierde. Obviamente que pues debes de tener ahí algunos valores de resistencia o debes de calcularlo pues de tal forma para que te dé en una región el modelo lineal. Entonces, con un NTC se linealiza con una resistencia en paralelo. Otra, pues es con una resistencia en serie. Y ahí se calculan algunos ciertos parámetros. Luego los termopares. Aquí está lo que les mencionaba, el efecto Seebeck, que es lo que empezamos a ver ayer. La región caliente, en la región fría, los termopares, como están constituidos, el cálculo de los coeficientes de Seebeck para las variaciones de temperatura. Híjole, estas son las leyes de la leyes termoeléctricas. Igual casi son como cuando tú tienes elementos en serie y en paralelo, ¿no? Entonces están muy de ahí. Los tipos de termopares, aquí viene para el ajuste de la temperatura. Los tipos de termopares, y de aquí está la nomenclatura.
y algunos ejemplos bastante interesantes de cómo utilizar las tablas. Todo esto viene en este capítulo del librito que subí. Está muy completo, Julio? O sea, si quieres buena información, en este libro ya lo lees y miren, esto es lo más fregón. Yo cuando lo empecé a leer y dije, bueno, pues como es de electrónica para instrumentación, aquí habla del integrado que les mencionaba el día de ayer, que es el AD594 y el AD595, uno es para el J, que es el 94, y el 595 es para el K. Entonces, 94 es para el J y 95 es para el K. Viene ese acondicionamiento, nos da un poquito la salida del termopar. Y cómo se ajusta a partir de tablas. Viene otro integrado, fíjense que venía uno muy interesante. ¿Dónde está? Los PTAT que también son interesantes. Estos son espejos de corriente, ¿no? Bueno, estos ya los vimos, el LM34 y 35, el LM34 es para Fahrenheit, el LM35 es para grados centígrados, y hay uno que son para los termopares, que es este integrado. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me sirve para condicionar también. Vienen ciertas configuraciones. Un tipo de integrado, viene aquí. Esta tabla está interesante. Un análisis de las características de cada uno de los integrados, bueno, de los sensores de temperatura, termopar, RTD y termistor. Y bueno, maneja aquí la bibliografía. Y los problemas están buenos. Les digo, este librito lo subí apenas al Classroom. Es de la Universidad de Cantabria. Instrumentación electrónica, transductores y acondicionadores de señal. Y lo estaba checando y también lo vamos a leer. Bueno, por lo menos ocupar para estos de desplazamiento, que ya vimos algunos. Los de fuerza y de presión. Y vienen acá. Para los sensores de presión y de deformación. Está bastante rudo. Este también, este si lo ojean, viene una parte de aquí del uso de LabVIEW. Capítulo 9. Bueno, aquí el único problemita e inconveniente es de que, pues bueno, está en inglés, ¿no? Ya nos hace aquí un breve recordatorio. Capítulo 9. Aquí está. Estas son las famosísimas DAC del LabVIEW, tarjetas de adquisición de señales. O chácharas que
Son caras que hacen lo mismo que el Arduino. Adquirir señales, ¿no? Entonces, bueno. Esta interfase, a lo mejor algunos ya la vieron. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la instrumentación virtual. Vienen algunos elementos muy sencillitos. Aquí los elementos que contienen los lazos de LabVIEW. Entonces, denle una buena revisada a este librito también, es el capítulo 9. Y pues, ¿qué les puedo decir? Este está bueno. O sea, para cualquier cosa que ustedes quieran ver. Estos son los sensores de temperatura, los clásicos que maneja Arduino. Igual lo que vimos aquí del termistor, del termoparo, la termocupla, pues bueno, aquí un poco más de teoría. Y les iba a pasar de veras ahorita un videito de estos. Del dispositivo RTD. Si se dan cuenta, casi todos manejan puentes de instrumentación. Y esta, pues con el LM35, bueno, realmente no es la gran ciencia, ¿no? Y les voy a compartir este videito. A ver, me dicen si se escucha. ¿Lo están viendo? No. A ver. No, todavía no, profesor. Miren. Lo estuve revisando. Un revisor preautorizado de hasta 40,000 pesos. A 36 meses y con más de 500,000 productos. Órale. ¿Cómo diferenciar una PT100 de una PT1000 de una NTC y comprobar su correcto funcionamiento? Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, sobre la mesa disponemos de 4 sensores de temperatura. Este sensor, como veis, viene con una funda en plástico, mientras que estos otros tres vienen con una protección metálica. ¿Cómo diferenciar si se trata de una NTC, si se trata de una PTC, o si se trata de una RTD, por ejemplo, una PT100? Bien, este sensor que tengo en mis manos dispone de 3 terminales. Evidentemente esto ya no es una NTC ni tampoco es una PTC, porque lleva 3 terminales. Cuando lleva 3 terminales siempre va a ser una PT100 o una PT1000. De estos otros 3 que llevan 2 terminales, vamos a diferenciar si se trata de una NTC o de una PT100 o una PT1000. Para ello, cogemos el polímetro, lo situamos en ohmios, en la escala más baja. Yo la tengo en la escala de 200, o sea que podríamos medir hasta 200 ohmios. Y vamos a conectar, por ejemplo, esta sonda de temperatura. Bien, una vez ya la tenemos conectada, leemos en la escala 108. Agarramos con la mano el sensor y vemos que está aumentando la lectura. Por lo tanto, como nos está midiendo unos 100 y algo ohmios, se trata de una PT100. Ahora vamos a colocar esta otra sonda de temperatura. Vamos a conectarla. En la escala de 200 está fuera de rango. Por lo tanto, ya es una evidencia de que va a ser una NTC y nos está dando unos
11,9 kiloohmios. Eso quiere decir que se va a tratar de una NTC, porque si yo agarro con la mano, estoy aumentando la temperatura, sin embargo, la resistencia está disminuyendo, es decir, tiene un coeficiente de temperatura negativo. Aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Por lo tanto, es una NTC y además es de 10 kiloohmios a unos 25 grados centígrados. Vamos a agarrar esta otra sonda que tiene encapsulado metálico y vamos a ver si es una NTC o es una PT100. Efectivamente también nos da kiloohmios, 12 kiloohmios. Si lo agarramos con la mano y aumentamos la temperatura, veremos que la lectura debe disminuir. De esta forma estamos comprobando qué tipo de sonda tenemos, si es PT100 o es NTC o PTC, y comprobar el valor también si está de acuerdo con la temperatura que estaríamos leyendo. Ahora en el ambiente hay unos 20 grados aproximadamente, 21, y los valores que hemos medido son estos dos correctos. Bien. Vamos a por último a medir esta sonda de 3 terminales. Recordar que los dos rojos están conectados al mismo extremo de la resistencia y el terminal blanco es el otro extremo. Por lo tanto, siempre vamos a conectar entre un rojo, en este caso, y un blanco. Bien, ahí lo tenemos. La lectura que nos está midiendo es baja, por lo tanto vamos a disminuirlo hasta la escala de 200 y estaríamos viendo una lectura de 107. Por lo tanto se trata de una PT100, no de una PT1000, una PT100. Si aumentamos la temperatura, pues aumentará la resistencia. Lo hemos agarrado con la mano. Si midiésemos entre los dos terminales rojos, lo que estaríamos midiendo sería la resistencia de estos dos hilos. Del hilo rojo, que iría hasta el sensor, regresaría hasta el otro terminal. Estaríamos midiendo esa resistencia, que es de unos 0,6 ohmios. Por lo tanto, estos dos hilos tendrían cada uno aproximadamente una resistencia de 0,3 ohmios. Bien, gracias. Ahora sí prenda su micrófono, profe. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es la más cómoda. Estos sensores de temperatura sobre cadenas y esto empieza ya. Un sensor de temperatura es un dispositivo que convierte la temperatura en un valor de resistencia eléctrica. En las instalaciones frigoríficas los sensores más utilizados son los sensores RTD, conocidos por sus siglas detector de temperatura resistivo, y los sensores de resistencia térmica o termistores. Estos sensores de temperatura son conectados a los termostatos electrónicos para que estos puedan llevar a cabo sus funciones, que ya te explicaré más adelante. Los detectores de temperatura resistivos o RTD son termoresistencias basadas en la propiedad que tienen los metales de aumentar su resistencia eléctrica a medida que aumenta la temperatura, y la variación de resistencia con la temperatura puede ser expresada por la fórmula que ves en la imagen, y esta variación de resistencia es bastante lineal en márgenes amplios de temperatura. Los materiales empleados para la construcción de los sensores RTD suelen ser conductores, aunque el más utilizado es el platino por ofrecer mejores prestaciones. Debes saber que el termostato electrónico, para poder medir el valor de temperatura mediante una RTD, debe hacer circular por el sensor una intensidad de corriente para que su resistencia proporcione una tensión que es la que realmente mide el aparato.
Así pues, hay que tener en cuenta que al hacer circular corriente por un sensor resistivo, este se calienta, efecto Joule, lo que introduce un error en la medida llamado error de autocalentamiento. Los fabricantes de sensores dan tablas para calcular el error cometido según la corriente que circula por la resistencia, y es el propio fabricante del termostato electrónico el que debe corregir este error al proporcionar el valor de la temperatura leída por el sensor. Con respecto a la forma constructiva de este tipo de sensores RTD, se fabrican sensores de temperatura con la tecnología de película delgada y están formados, como ves en la imagen, por un microscópico alambre de platino con una disposición de serpenteo sobre una base de cerámica. A estos sensores se les denomina estratificados debido a la película de vitrificado que se les añade para proteger al filamento del sensor y a las patillas de conexión. Tiene como ventajas su resistencia a altas vibraciones, precio económico y tamaño reducido. En cambio, tiene como desventajas su rango límite de temperatura entre menos 30 y 300 grados centígrados, clase A, y que no es totalmente aceptado por la industria química. Otra forma de fabricar una RTD consiste en un bobinado, construido mediante una bobina de hilo de platino encapsulado en un cuerpo de óxido de aluminio de alta pureza. Los terminales son resistentes a la tracción. Debes tener en cuenta que el punto de medida se encuentra a 8 milímetros desde el final del cuerpo del sensor. Tiene como ventajas un rango límite de temperatura entre menos 200 y 600 grados centígrados, clase B, acertado por todos los clientes, incluso la industria química, tamaño reducido y compactado. En cambio, tiene como desventajas el límite de resistencia a la vibración y un precio medio. El sensor RTD más utilizado es la PT100, cuya construcción consiste en un hilo de platino que presenta a 0 grados un valor resistivo de 100 ohmios. De ahí su nombre, PT por ser de platino y 100 por ser su resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados. Como puedes ver en su gráfica de resistencia en función de la temperatura, es muy lineal. Los PT100 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de grado, con la ventaja de que este sensor no se descompone gradualmente entregando lecturas erróneas, sino que normalmente se abre, presentando una resistencia infinita, con lo cual el dispositivo medidor, por ejemplo, el termostato electrónico, detecta inmediatamente la falla del sensor y da aviso. Este comportamiento es una gran ventaja en usos en cámaras frigoríficas donde una desviación no detectada de la temperatura podría producir algún daño grave. La forma más simple de medir con una PT100 es hacer pasar una corriente constante a través de ella y medir la tensión en sus extremos. Como la corriente es fija y la resistencia depende de la temperatura, la tensión medida será proporcional a la temperatura. Por ejemplo, suponiendo que la corriente es de 1 mA, a 0 grados centígrados, como la PT100 presenta 100 ohmios de resistencia, el voltímetro verás que marca 100 milivoltios, esto es, 1 mA por 100 ohmios. Mientras que si la temperatura es de menos 10 grados centígrados, la PTC presenta 96,07 ohmios y el voltímetro leerás 96,07 milivoltios. Evidentemente, para este cálculo no he considerado la resistencia de los hilos que unen el sensor con el termostato electrónico. En la práctica, el cable que une el sensor con el termostato presentan una resistencia que he nombrado como R1 y R2, que al estar en serie con la PT100 se suman generando un error inevitable. En este caso se estará midiendo la resistencia total, que es la suma del sensor más R1 más R2 en vez de solo el sensor. En este caso lo único que se puede hacer es usar un cable lo más grueso posible para disminuir su resistencia de R1 y R2 y así disminuir el error de la lectura. Por ejemplo, un cable común razonablemente grueso sería de un diámetro equivalente a 18 AWG, cuya resistencia es de 0,0193 ohmios por metro. Por ejemplo, si se usa este cable para medir una resistencia a 15 metros de distancia, la resistencia total de los cables será de 0,597 ohmios, lo que inducirá un error de 1,5 grados centígrados en la lectura. Así pues, cuando se usa una PT100 con un cable de 2 hilos, debes saber que se está cometiendo un error, ya que la resistencia de los hilos del cable también depende de la temperatura y el valor medido tendrá un error. Para minimizar este error, la solución consiste en utilizar una PT100 con un cable de 3 hilos. El único requisito es que los 3 hilos del cable tengan la misma resistencia eléctrica. Como ves en el esquema,
El termostato electrónico realiza primero la medición entre los terminales L2 y L3 y lee una resistencia resultado de la suma del hilo R2 más el sensor más la resistencia R3 del hilo. Luego mide la resistencia entre los terminales L1 y L2, resultando un valor que es la suma de R1 más R2. Luego realiza la resta de ambas mediciones y el resultado es que la lectura será la resistencia del sensor más la diferencia de la resistencia del hilo R1 y R3. Evidentemente, cuanto más iguales sean la resistencia de estos dos hilos, menor error se comete. Otro sensor RTD utilizado es la termoresistencia PT1000, cuya construcción consiste en un hilo de platino de modo que a 0 grados tenga un valor resistivo de 1000 ohmios. Funciona de igual manera que una PT100, con la diferencia de su valor resistivo, consiguiendo mediciones más precisas y que tiene la ventaja de tener un menor consumo energético. Su curva característica, como ves, es igual a la de la PT1000 con un factor de 100 veces su valor de resistencia. Como ejemplo de este tipo de sensor de temperatura, el fabricante Danfoss proporciona el modelo AKS12, el cual lo recomienda para mediciones precisas de temperatura, como por ejemplo medida de recalentamiento, registros de seguridad de los alimentos y otras mediciones importantes. Los fallos que se pueden producir en las lecturas de los RTD pueden ser debidos a una serie o suma de concatenaciones, como pueden ser, entre otras, realización de la conexión, uniones de transición. Si las uniones presentan malas conexiones, aumentarán irregularmente la línea total resistiva, variando así la lectura. Autocalentamiento. Cuando la corriente nominal de excitación aplicada produce un autocalentamiento en el sensor, si la corriente no es estable o la indicada por el fabricante, puede hacer variar la temperatura captada por el sensor. Rotura del sensor por vibraciones o golpes. La vibración o golpeteo de un sensor puede hacer que se produzca una rotura en la cerámica o vitrificados del aislamiento, produciendo una deriva de la lectura del sensor. En los sensores bobinados, la caída o golpe o vibración puede hacer variar la órbita de una de las bobinas, produciendo un aumento de la resistencia total. Nunca dobles la funda que no está diseñada para ser doblada. Incluso leves dobladuras pueden afectar de manera adversa la calibración o vida del sensor de temperatura. Nunca sumerjas la unión de transición en un líquido y nunca excedas la especificación de temperatura del sensor. Otro tipo de sensores de temperatura utilizados en instalaciones frigoríficas son las resistencias térmicas o termistores. Son sensores de temperatura modernos y baratos que están fabricados con una mezcla de óxidos metálicos. Los hay de dos tipos, los NTC, de las siglas en inglés coeficiente de temperatura negativo, en los que su resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Por lo tanto, se comportan de forma exactamente opuesta a los sensores RTD. Y por otro lado tenemos los PTC, de las siglas en inglés coeficiente de temperatura positivo. Esto es, su resistencia aumenta al aumentar la temperatura. A diferencia de los RTD, el valor resistivo de los termistores con la temperatura no es lineal, sino hiperbólica o exponencial. Los sensores NTC son más baratos y adecuados para muchas aplicaciones en la industria alimentaria, como su uso en recintos fríos y cámaras frigoríficas. Como ejemplo tienes el sensor de temperatura EKS211 de Danfoss. Se trata de una NTC 5000 ohmios/25 que, como ves en la tabla, a 25 grados presenta una resistencia de 5000 ohmios y, como puedes observar, a medida que disminuye la temperatura aumenta su resistencia. Este sensor EKS211 se utiliza fundamentalmente con aparatos electrónicos de Danfoss tipo EKC100 en los que la tolerancia puede aceptarse, ya que, como puedes ver en la gráfica, este sensor presenta una tolerancia relativamente grande en la resistencia, siendo su valor más pequeño a 0 grados de más o menos 5% de su valor nominal, que es de 16.330 ohmios. Esto significa que el sensor no puede utilizarse para los valores de medición utilizados para registros de seguridad de alimentos. También este mismo fabricante Danfoss tiene el modelo EKS111. Se trata de un termistor PTC con una resistencia de 1000 ohmios a 25 grados centígrados para utilizar con controladores electrónicos de la serie EKC.
Como puedes ver en la imagen, este sensor de temperatura EKS 111 presenta una resistencia aproximada de 1000 ohmios a 25 grados centígrados y con una tolerancia importante que hace que este sensor no debas emplearlo para la medición de temperatura en aplicaciones como registros de seguridad alimentaria y regulación del recalentamiento. Por último, las ondas o sensores de temperatura miden la temperatura del medio en la que se encuentra. Para que esto se produzca, el material de la sonda debe adaptarse a la temperatura a medir. La sonda requiere un cierto periodo de tiempo para llegar a un equilibrio con el material que se está midiendo. Para que la medición sea correcta, las sondas adoptan diferentes formas constructivas. Estas son sondas de inmersión. Están diseñadas específicamente para medir temperatura en líquidos y sustancias viscoplásticas. Se puede utilizar una vaina que irá incrustada en la tubería, como ves en la imagen. Las sondas de ambiente son especialmente adecuadas para medir temperatura de aire, por ejemplo en vitrinas refrigeradas, arcones de congelados, en acondicionadores de aire para medir la temperatura de salida, etc. El sensor está al descubierto y por ello es fácilmente accesible al flujo de aire. Y por último tenemos las sondas de superficie, en donde el usuario requiere una punta de medición más ancha para medir la temperatura de la superficie, en paquetes, envases, alimentos de congelados, placas calefactoras, etc. Cuando van colocadas sobre tubos, disponen de abrazaderas para hacer un mejor contacto, como puedes ver en la imagen. Bien, gracias por prestarme atención hasta... ¿Cómo ven esa parte de las aplicaciones? Bastante rudas, ¿no? Sí, Sí, es lo que yo les mencionaba, que estas materias sí son bastante formativas para su trabajo, o bueno, para el desarrollo ya profesional. Igual este es un integrado para el 1B41, para un RTD, para una termorresistencia, pero bueno, hay unos que sí yo no sabía, pero bueno. Entonces, denle una ojeada a esta parte. Es en el capítulo 8. Ya viene más más específico, ¿no? Estos temitas que ya vimos. Ahora sí, de esto no sé si tengan dudas de ahí de los sensores de temperatura. Creo que ya vimos la gran mayoría de todos. Hay cuestiones que sí, hay que sumergirse un poquito más. Pero bueno, habrá que darle una buena revisada. Ok. ¿Cómo van con la instalación de LabVIEW? Julio. Aún no. ¿Cómo de qué no? Jacob. Eduardo. Ya la tengo, pero no sé cómo funciona. Ya nomás hay que checar algunas cosas. Ya. Sabría que me compartieran su pantalla después. ¿Tú, Eduardo, ya quedó? Sandra. ¿cuál Eduardo? Fernández. Fernando. Fernando. Le digo que ya quedó, pero pues, no sé si esté toda la versión completa. Ya hizo lo que me dijo, Ajá. pero no sé si esté a la completa. La verdad es que yo mando a que me instalen los programas porque me da miedo meterle cosas. ¿No te da miedo meterle virus a tu computadora? Ajá, entonces lo mando a hacer y pues ya lo mandé y me la dieron así como se la mostré. ¿Tú, Carmen, ya lo pudiste instalar? Me marcó un error, profe, pero ahorita ya lo estoy volviendo a instalar. Algo pasó ahí en mi compu, pero otra vez estoy siguiendo otra vez el proceso. Te voy a pasar los videitos. A ver, dejen que se abra ahorita LabVIEW.
son los videitos del día de hoy. ¿Verdad? Hay bastante información muy buena. Abre la view, abre. Ahí está. Entonces ya cuando lo instalan, o sea, les aparece aquí y aparece esta. Entonces ya deben de haber instalado pues ya los programitas de Arduino con el virtual, el Packet Manager. Y bueno, lo que nosotros hacemos es este Blank Project. Nos aparece aquí un nuevo proyecto. Aquí donde dice New, me dice aquí qué es lo que vas a hacer, ¿no? Pues un proyecto en blanco, pues le digo que sí. Que añade este proyecto. Con Control T, ya tengo esta división de que es de paneles de instrumentación, y aquí va a ser de lazos de control. Si yo le doy con el botón derecho, me van a aparecer aquí todas las herramientas que podemos instalar, bueno, colocar para el lazo de control. Si yo le doy derecho en esta zona, me aparecen los controles o la vista de los elementos que tenemos. Tenemos controles numéricos, indicadores. Este es para que tú incrementes en 1 o decrementes, incluso hasta con números negativos. Este nada más es un indicador, pues me indica un valor. Timestamp Control. Vamos a echar a andar un GPS, ¿qué les parece? Y vamos a ponerle aquí que nos ponga la locación y nos ponga aquí la hora. Viene esta parte que es controles para, por ejemplo, medición de flujos o de masa o de gasto, ¿no? Que tengamos nosotros aquí de litros, pues podemos colocarlo aquí. Igual, esto con indicador. Recuerden que esto lo podemos hacer más grande, aumentar el tamaño. Podemos cambiar el indicador, el modelo, reemplazarlo. Hay una parte que me permite darle relleno. Al revés, pero bueno. Darle características. Estos son como de tipo perilla. Como si fuera de algún aparato, ¿no? De un volumen. ¿Ya vieron? Y cada vez de que yo inserto aquí algún tipo de control, me aparece aquí en el panel. ¿Sí lo ven? Esta es de esta herramienta, ¿no? Del slide. SlideOut es esta herramienta. Timestamp me aparece aquí. Este de Numeric me aparece aquí. Me aparecen aquí los controles y ya los elementos que yo coloco. Bueno. Yo puedo aquí crear una constante, crear un control o crear un indicador. Crear una constante, yo coloco aquí un número. ¿Qué va a ser una constante? Pues que es una constante, es un valor que nunca cambia. Puedo crear aquí un control. Incluso me aparece otro valor numérico. Se desplegó acá. Un control numérico para el control numérico, válgame Dios. O puedo crear un indicador. Se dan cuenta aquí en esta parte numérica, que es este término. Voy a borrar todas las demás, a ver, para que veamos aquí una partecita sencilla. Ya me estoy muriendo de sueño, pero bueno. Por lo menos 5 minutitos aquí el Napo. Miren. Ay.
Ok, ¿no? Ahí está. Forma continua. Ahí está. Ya vieron que si yo incremento, decremento en esta parte, pues también se incrementa aquí el indicador. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo mi pantalla primeramente? Sí, Ok, profe. bueno. Sí. Entonces, aquí le damos stop. Pausamos. Ahí está. Entonces, este es un indicador. Igual todo esto lo podemos eliminar. Y eliminar esta parte, ¿no? Son indicadores que yo puedo conectar. Yo puedo ponerle a este indicador numérico, vamos a agregar otro. ¿Cómo haríamos una suma, Lalo? Con el operador suma, maestro, ¿verdad? Y vamos a borrar también esta constante. Pues no me sirve para nada. Entonces, yo pongo aquí dos operadores numéricos en esta parte. Estos son controles numéricos. Ahora, me voy a esta parte y le digo que me haga operaciones numéricas. Una es add. Add. Pues significa que, pues suma. Yo le digo que Añadir. añadir. Ahí está. Lo del par numérico 1, que se sume con el par numérico 2. Y aquí le digo que me cree un indicador. Este indicador, pues va a estar acá. Oh, qué caray. Que te muevas. Ahí está. Entonces, a este par numérico, pues me va a realizar la siguiente operación. Pues me va a sumar el valor en este indicador con el valor en el control numérico número 2, perdón. Entonces vamos a decirle que lo haga de forma continua y me debe de aparecer aquí el resultado. Aquí me manda un error. A ver, vamos a ver aquí. Tres más 1, 4. 3 más 2, 5. 3 más 5, 8. Puedo incrementar este valor de acá, igual, ¿no? Entonces puedo hacer aquí pues todas las operaciones como con una parte visual. Ok. Obviamente que bueno, con esta herramienta se ajusta la ejecución. ¿Qué más puedo agregar aquí o qué otro tipo de operaciones? Bueno. Sí se parece un poquito a Simulink, ¿eh? Está muy sencillo. Viene aquí la suma, multiplicación, división. Hay una parte para cambiar el formato numérico. Ay, ¿dónde está? Formático. Por ejemplo, yo si pongo una división entre 0 me va a mandar un error, ¿no? Viene esta parte de conversión. Aquí está. Para que tú puedas pasar de una variable entera a una variable de tipo flotante, la precisión de tipo double, de tipo single, para que puedas convertir a formato de 16, de 8 bits, también lo tenemos. Caracteres booleanos, fíjense, arreglos, todos estos pues tienen esta parte de conversión. Viene aquí que nosotros podemos sumar arreglos. Bueno, esto vamos a examinar un poquito más. Bórrate, por favor, ahí está. Todos estos son elementos numéricos. Cálculo de recíprocos, la función signum. Esto de escalar, esto se utiliza mucho, miren.
RTD Convert. Oh, por Dios. ¿Se acuerdan de eso que acabamos de ver? Sí, sí me acuerdo. Termistor también viene acá. ¿Se acuerdan del modelito matemático de los termistores? Sí. También. Y aquí, bueno, para linealizar la salida de un termocoplador. Bueno, esto porque hay algunos sensores que maneja National Instruments que ya vienen dentro de algunas DAC. ¿Qué es una DAC? Son tarjetas de adquisición de datos. Hay algunos que yo recuerdo que cuando pues, yo era joven, yo me acuerdo cuando era joven, les voy a poner aquí el catálogo de National Instruments. Voy a ponerlo acá. Catálogo de National Instruments. National Instruments. Viendo aquí mi Google, ¿verdad? Esa, la del Visa, no, está la del DAC. Mis sensors. Hay una cantidad de sensores, chavos, que son para aventar para arriba, ¿no? Técnicamente, LabVIEW, pues fue un programa idealizado pues, para hacer estas tarjetas DAC de National Instruments. Conectar señales de voltaje analógico a un dispositivo DAC. Termopares. Ahí está. Y habían cursos de veras de esto. Aquí nos dice cómo conectar un termopar, las extensiones, viene aquí en Academia. Y vienen algunas tarjetitas. Estas tarjetitas DAC sí se venden todavía. Sí, todavía las vende National. Productos. Chasis Compact DAC. Técnicamente National pues se dedica a vender esta parte de... Mira nomás, 9,000 pesitos. Aquí para temperatura, que es lo que estamos viendo ahorita. Está la Compact Rio, que era un sistema de igual de adquisición de datos. Aquí están. Se conectaban aquí las ondas. Y ya técnicamente LabVIEW pues estaba diseñado pues para que tú trabajaras con estos. Bueno, como LabVIEW no me paga, pues no le hago promoción a sus equipos, ¿verdad? Bueno, a sus... Aunque debería, porque pues la mayoría de las escuelas utilizan sus equipos, ¿no? Esta es la Compact Rio. Aquí vienen igual tarjetitas, si se dan cuenta son un montón de puertos, ¿no? Tiene puertos de Ethernet, de RJ45, bueno, vienen entradas multiplexadas, para entradas de PLCs, Internet de las cosas. Vienen muchísimos elementos de componentes. Compact Rio is ideal for distributed measurements, reliable monitoring, and deterministic control applications. Compact Rio systems contain a rugged controller with a Linux real-time OS and user-accessible FPGA. You can populate the system with one or more conditioned I/O modules, as well as connect additional I/O over Ethernet. The processing power, combined with the customizable I/O and open communication options, make Compact Rio a popular edge controller for industrial Internet of Things applications. Compact Rio is optimized for programming with LabVIEW, as LabVIEW can be used to write code deployed into both a real-time operating system and directly onto the FPGA. Use Compact Rio for deployed or distributed measurement and control applications in harsh or industrial environments. Bueno, y después del comercial,
Eso es lo que les quería mostrar, que National Instruments pues se dedica a eso, ¿no? O sea, ¿Sí que sabía? sí va a salir ganón para la tecnología 5G. Pues esto ya está, Lalo, desde... Esto sí, ya lo maneja, Ay, a ver, bueno, vamos a escoger esto. Esto ya lo maneja National Instruments desde bastante tiempo, esto de la tecnología 5G. Y sí, o sea, lo importante es manejar esto, el panel de controles y el panel de diagramas de flujo. Entonces, por ejemplo, pues aquí pueden crear una primera practiquita. ¿Sí? Bueno, esto es lo que digamos que sería como una práctica previa. Pueden agarrar aquí todas las operaciones numéricas y hacerlas, ¿no? Luego vienen algunos elementos. Bueno, vamos a ver al panel de controles de tipo booleanos. Botones. Esto de LED redondo es igual, como si tuviéramos en un panel un LED. Yo me acuerdo los equipos del Santo y más o menos que salen en las películas antiguas, pues colocaban como que foquitos, ¿no? Uh-huh. Vienen no se ve su pantalla, se ve. ¿No se ve? Se ve nuestro. A ver ahora. ¿No? Ya. Y es lo que yo les decía, bueno, aquí en la parte de controles, estos que son booleanos, pues por lo general muestra aquí LEDs, ¿no? LEDs cuadrados, redondos. Estos, ¿cómo se llaman? Switches, interruptores. Uh-huh. Este es el botón de OK. OK, todo OK, OK. Yo les preguntaba si habían utilizado Visual Basic alguna vez, porque realmente pues se trata de esto. Esto es para manejar cadenas. Es decir, yo puedo enviar aquí un dato, a lo mejor procesarlo, una cadena de caracteres. Los containers, para que tú puedas manejar datos de tipo matricial. ¡Híjole! Cuando les piden, implementate un observador de estados, ya está. Entonces, pues metes aquí tus arreglos, tus matrices. Listas, tablas, árboles, todo lo desplegable que se maneja en estructuras de datos, gráficos, osciloscopios, analizadores de señales. Puedes incluso agregarle gráficos en 3D. Esto es para cuando estás visualizando datos. Yo me acuerdo que sí, de veras, hice las figuras de Lisayus con esta cosa, pero bueno, ya tiene bastante tiempo. I/O es entrada y salida con la computadora, formas de onda, datos digitales. Estos son para la tarjeta DAC, que son de adquisición de datos. Layout. Y estos son técnicamente las herramientas de control. ¿Cómo quiero que se vean mis datos? Un estilo, agregarle un texto, un botón, a LED, agregarle color. Igual, vistas. Y esta la de Arduino, que pues ya les dije que la deberían de instalar. Pines analógicos. Aquí está, Analog Pin 1. Yo puedo escoger cuál es el pin. Este es, digamos que para la parte de comunicación con nuestro Arduino. Vienen aquí más controles que nosotros podemos agregar. Aquí tenemos elementos de medición. ¿Quién me preguntaba la otra vez de la FFT? Miren. Oiga, profesor, ¿y esto puede resolver ecuaciones diferenciales? ¡Claro! ¿Quieres ordinaria o quieres parcial? Con el ODESolver podemos resolver con un método numérico, pues, ecuaciones diferenciales, ¿no? Rungecuta, ¿no le suenan estos algoritmos de aproximación? Método de Euler. Exactamente.
Vienen aquí para ecuaciones diferenciales. Podemos agregar aquí polinomios, elementos, el script. Entonces, para modelar un sistema dinámico y posteriormente darle control, ¿no? Exacto, podemos darle aquí un controlito. Miren, viene aquí una herramienta de optimización. Venía una de procesamiento de señal, venía aquí algo de filtros. Acá está, filtros. Mira, Jacob, Butterworth, Chebyshev, elíptico, Bessel, FIR, IR. Acá está, Advanced IR, Advanced FIR. El Bessel todavía ese nos falta ver, profe. Ya vimos nada más el Butterworth y el Chebyshev. Chebyshev. Son los buenos. Y pues todo esto se puede filtrar para señales de audio y demás. Vienen algunos elementos, por ejemplo, este de Mercup es para la tarjeta de links, este programita, bueno, que yo descargué, también para la comunicación con el Arduinito. Igual, aquí con los de Express son análisis digital de señales, análisis espectral, distorsión, filtros, todo se puede manejar aquí. Agregar un control PID. Bueno, ¿por qué sí utilizar LabVIEW y por qué no? ¿Por qué sí? Porque ya tiene todas estas herramientas. ¿Por qué no? Pues porque te casas con una marca que se llama National Instruments. Y a veces resulta que los matrimonios no son lo que esperaban, ¿no? Ya va a empezar a hablar de cosas tristes, maestro. Bueno, fíjense, yo le doy aquí clic a esta parte de control PID. Y aquí me dice cuánto quieres darle de ganancia KP, tu tiempo integral, tu tiempo derivativo. Y vienen algunos rangos de la instalación de un control PID. Pero bueno. A ver, profe, ¿puede repetir ese proceso otra vez, por favor? Del PID. Ya Sí. nomás le agrego aquí el control, mira. Vamos a borrarlo. Están aquí en control y simulación. Aquí esta herramienta que se llama PID. Y aquí aparecen todos. Este de PID es, digamos, que el básico. Viene aquí tu entrada, tu set point. Y aquí yo puedo modificar los parámetros de ese control PID. Al hacerle clic me aparece aquí un panel virtual donde vienen aquí las componentes de ese control. ¿Cómo ven? Entonces yo nada más pongo ahí un bloquecito que diga PID y ya, aparece ahí y yo le modifico los valores. Obviamente que pues necesito tener la medición en retroalimentación, obvio, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Ok. Entonces, ¿quién ya lo tiene instalado? Ya pueden visualizar estas cosas. Yo. Muy bien. Creo, no estoy seguro. Sandra, ¿ya lo instalaste? También ya lo instalé. No sé si todavía lo tengo, si lo tengo ya al 100, pero ya. Instalado ya está. Ok, ¿y no lo has abierto? Es que me estoy peleando un poco con lo que le comentaba de cuando buscamos lo de Arduino, lo que tenemos que instalar. Lo descargo y no se me instala y no se me instala. No me aparecen las palomitas como a ustedes. Entonces, en eso estoy. En esta del Package Manager, a ver. Ajá, exactamente. De hecho, de veras, no sé si se bugueó mi compu, pero igual quise ponerle la primera palomita y ya se trabó. No lo he intentado de nuevo, qué bueno que... Bueno. A ver, mañana... Porque ya realmente sí, yo ahora sí vengo bien cansado porque sí, estoy hablando desde las casi 4 de la tarde, 3. Y como que sí a veces sí me canso, ¿verdad? Entonces, para que mañana vamos a hacer lo siguiente.
A ver, ¿quién tiene cháchara de esta de Arduino? Bien. ¿Y ya instalaste LabVIEW? ¿Tú, Eduardo? ¿Carmen, ya? ¿Solo los que tienen Arduino se van a conectar, profesor? Ay, claro que no, pues ¿El día pueden de conectar mañana? todos. Pero pues para que me interesa, para que puedan hacer la práctica también. Ujú. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a aprender a apagar foquitos con el Arduino y el LabVIEW. Entonces necesitan tener instalado estas dos de aquí que dice Dialint Links y el que dice LabVIEW Interface. ¿De acuerdo? Esas dos. Ok. ¿Cómo van a saber si ya lo tienes instalado? Mira, cuando abras LabVIEW, estás viendo mi pantalla, ¿verdad? El fondo. Pues yo veo en blanco la pantalla, la verdad no sé si lo... A ver. Voy a decirle que aquí un proyecto en blanco. New, blank y OK. Control T. Si están viendo el de diagramas, bueno, el de las dos particiones, ¿sí, verdad? Sí. OK. Sí, profesor. Aquí vamos al de control. Hasta abajo debe de decir esta que dice Microhop y dice Links. Si tú lo instalas, si tú lo instalaste bien, de Links, debe de aparecer esa herramienta aquí en este control. A ver, de nuevo, ya no vi porque estaba abriendo también el mío. Entonces se van hasta abajo, aquí en la parte del diagrama de bloques. Dice Microhop y dice Links. Por favor, Sandra, búscalo a ver si lo tienes. Voy, en eso, permítame un momento. Eso significa que sí se instaló bien. Pues creo que no, porque tengo hasta donde dice Arduino, los últimos dos que tiene no los tengo. Le das aquí. Si no te baja, baja con esta, con la columna hasta abajo y debe decir esta Microhop. Aquí con la barra lateral. Yo sí tengo Microhop. ¿Sí? Ah, bueno. Pero no tengo Hobby List. Te vas aquí. De hobbies, no te preocupes. Es de Microhop, es el que nos interesa, donde dice Links. Y aparece aquí. Como un perrito, ¿qué será? A mí me sale un signo de interrogación. Pero No, sí me sale Links. No, pues necesitas instalar estos de acá. Sí me aparece, ya vi. ¿Sí? Sí, aparece el de Close, Open y eso, ¿no? En el Links. Ese merito. Sí. Y en el de Arduino te deben de aparecer estos. Sí, en el Arduino sí me salen Init, Closed, Low Level, Sensors, Utility y Examples. Exacto, bueno, nada más necesitamos esto. Aquí vienen los sensores. Y es rápido esto, ¿no? O sea. Profe, para las palomitas, ¿dónde era? Aquí está, eso cuando instalaste tu LabVIEW, estas palomitas que aparecen aquí. Ajá. Se debe haber instalado que dice Package Manager.
Es esta. Ajá, me abre una lista de muchas cosas. Exacto. Entonces escribes aquí donde está la lupa, la palabra Arduino. Y no te abre todas, ¿no? Y escribes aquí Arduino y te va a abrir aquí estos dos. Y ya te va a aparecer palomeados. Ah, no me sale porque no tengo palomeado el otro. Entonces instala este que dice Links y el que dice LabVIEW Interface.